sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Hola mundo, yo soy Rafa Cortés y estás escuchando el episodio número 26 de La Última Noche del Mundo, un podcast donde hablamos de esos temas que taladran tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos preguntas tan serias o tan tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si La Última Noche del Mundo fuera como una película de terror, ¿qué preferirían? ¿Alguna donde Satanás es liberado de sus cadenas y la tierra se abre para devorarnos a todos? ¿O preferirían una invasión zombie o la venganza salvaje de un aquelarre? Las películas de terror son ensoñaciones del fin del mundo, ya sea el mundo colectivo como en las películas de desastres, el mundo social como en las películas de asesinos, o el mundo individual como en el terror psicológico. Pero ¿por qué disfrutamos tanto de las películas de terror? Ver una película de terror produce un efecto similar a subirse a una montaña rusa. El miedo que experimentamos cuando las vemos provoca que nuestro cerebro libere un cóctel de químicos con dos razones principales: o huyes o peleas. Sin embargo, el contexto de la sala de cine o el sillón de nuestra casa nos ayuda a recordar que ese miedo, esa sensación de huida, no es real y por lo tanto se genera otro sentimiento de calma al saber que estamos a salvo. Es decir, nos estamos engañando a nosotros mismos para hacernos sentir a salvo del peligro. Estoy seguro de que las películas de terror nos han acompañado a muchos desde niños. En mi caso disfrutaba mucho ver estas películas como Pesadilla en la calle del infierno, Critters. Amaba La Mancha Voraz, El regreso de los muertos vivientes y evidentemente Los Gremlins. Muchas de estas películas son más comedias de terror que otra cosa, pero disfrutaba mucho de ellas. Luego, durante mi adolescencia, fue el boom de las películas de asesinos seriales, como Sé lo que hicieron el verano pasado, Scream y todas las de ese tipo. Pero a medida que uno crece, aprende a valorar las grandes joyas como Querida, Tu mamá se comió a mi perro, The Night of the Chicken Dead, Planeta Terror, La Bruja, Suspiria, La Noche del Virgen, Midsommar y un sinfín de películas que mejor las platicamos con el invitado en vez de listarlas nada más. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Alfred Hitchcock y él dijo: no es tan difícil entender el miedo. ¿Acaso no lo sentíamos todos en nuestra infancia? Nada ha cambiado desde que Caperucita se encontró con el lobo feroz. Lo que hoy nos asusta es exactamente lo mismo que nos asustaba antaño. Solo se trata de un lobo diferente. Esta estructura del temor está muy bien arraigada en cada individuo. Así es que el mundo de las películas de terror es tan vasto que siempre van a existir películas favoritas para cada uno. Lo genial del cine de terror es que podemos experimentar este miedo desde la seguridad de nuestra sala, donde también nos está mirando un par de ojos rojos desde aquel rincón oscuro atrás de ustedes. Hoy estoy muy feliz porque por fin podemos grabar este episodio con un viejo amigo que conocí hace mucho y que conforme fue pasando el tiempo me lo iba encontrando muchas veces en la entrada de Macabro, este festival de cine de terror que me encanta y al que trataba de ir cada año. No siempre lo logro, pero trataba de hacerlo. Y bueno, les quiero presentar a este acólito de Satanás, este maestro de la apreciación del miedo. Yo lo conozco como Wally, pero en el infierno lo conocen como Nando Lucio. Bienvenido, amigo. Bienvenido a La Última Noche del Mundo. ¿Cómo estás? Amigo Rafa, estoy muy contento de estar en tu podcast. Por fin se nos hizo porque ya lo habíamos platicado, ya habíamos planeado, pero pues por X o Y no se concretaba nada y pues ahorita ya se pudo. Por fin se pudo, sí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme y me gusta mucho el título de tu podcast, La Última Noche del Mundo, porque me pregunté cuando me extendiste la invitación, dije, ¿qué haría yo si fuera mi última noche en el mundo? ¿Qué haría, no? Y pues no sé, sería como también esta parte de la que vamos a tratar, ¿no? Algo como súper terrorífico, ¿no? Porque pues tendrías ahora sí que una lista de infinidad de cosas que hacer y en realidad, quién sabe si termines haciendo alguna de ellas, de tantas, ¿no? Yo creo que harías la más simple, ¿no? Incluso, como que siempre decimos, oye, tengo que ir a ver a tal persona o a ver a cuál, ¿no? O ponerme en paz con tantas personas, hacer tal cosa y no, a lo mejor es comerse un hot cake, ¿no? Sí, o a lo mejor es, no sé, ver una
película de terror, mientras Claro, por tu ventana ves cómo explota el mundo, no sé. exactamente, sí. Oye, pues de nuevo te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Aparte de un tema que sé que dominas, que ahorita estoy así esperando ese momento en el que empiezas a disfrutar, como a destartalar las cositas y verlas por partes. Yo sé que va a ser una plática chidísima, pero antes de empezar con eso, quiero que nos cuentes un poco de ti. ¿Cómo te describirías? ¿Cómo me describiría? Pues me considero una persona muy ecléctica, tengo gustos muy extremistas Ok, en cuanto a todo, ¿no? O sea, en cuanto a música, en cuanto a películas, literatura, etcétera. Eh, Últimamente me he vuelto un tanto ermitaño con esto de la pandemia, como que me ha gustado estar como que como que me he encontrado a mí mismo, ¿sabes? Y es como, estoy muy tranquilo aquí en mi departamento con mis gatos, entonces, generalmente lo que hago es ver películas, me gusta mucho ver películas, sobre todo, ok. pues, obviamente, de terror. Pero, pues, ahora soy un poco más también como selecto con mis amistades y estas cosas, entonces, no sé, me considero ya una persona muy calmada, al otro extremo de cómo me llegaste a conocer en mis años de juventud, muy locos y extremos. Es que no sé qué piensas, pero yo creo que la pandemia nos mató a toda esta generación, la juventud, ¿no? Y fue como de Sí, ya en vez de cañón. salirse al bar y salirse a la fiesta, es como, no, ya quiero estar viendo la tele con mi perro, ¿no? Sí, no, o las fiestitas o las reuniones, pues las haces en tu casa, ¿no? Claro, y ya A mí con me pocas gusta personas. así, ya con 5 personas y ya es mucho. Entonces, pues sí, eso también como que nos ha ayudado a bajarle un poco al desmadrito que llegábamos a tener, pero pues también lo ves por las generaciones de chavos, ¿no? Que cumplieron 15 años, en Encerrados. pandemia, 18 años encerrados, ¿no? Entonces dices, chale, o sea, literal una película, o sea, como una película, porque nadie se imaginaba que iba a pasar esto, ¿no? Así es. Oye, y aprovechando justo esto de que siempre nos encontrábamos en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, te recuerdo haberte visto un par de veces en el Festival Macabro, ¿no? Y estabas Sí. ahí como parte del equipo. ¿Qué te llevaba a participar con ellos? ¿Por qué lo hacías? Pues desde 2014 mandé correo para ser voluntario en el equipo, porque cada año reclutan voluntarios que son chicos, pues que tienen ganas de formar parte del festival y pues conocer gente, tratar a los invitados internacionales, gestionar como los lugares en donde se van a llevar a cabo las proyecciones, etcétera. Entonces, pues mi gusto por el cine de terror se complementó con este festival, que bueno, esa edición en 2014, perdón, era su edición número 13. Entonces ya tenían 13 años de antigüedad, pero ese año, en 2014, fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir tanto a ver películas como a apoyar. Entonces Ok. conocí a Edna Campos, que es la directora y fundadora del festival, y en ese entonces, en 2014, fui de voluntario, literal, a jalar cables y a llevar gente y a darles la bienvenida a la inauguración y todo. Pero después ya fui yendo más como colaborador de traductor, por ejemplo, para las clases magistrales que llegan a dar algunos invitados. Son en inglés, entonces yo las traduzco al español mientras se va dando la clase. Ok. eh, Recibir a invitados internacionales, etcétera. Entonces, eso me emociona porque tuve la oportunidad de conocer a Mick Garris, tuve la oportunidad de conocer a Charles Pinion, a Gigi Saúl Guerrero, que son figuras también mexicanas que la están rompiendo en el género de terror en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, pues sí se hace una sinergia y una conexión muy padre con todas las personas que van a este festival que ya pues es referente en toda Latinoamérica y en el mundo, porque nos llegan películas
de todos lados, de todos lados. Y son películas a veces con muy poco presupuesto, pero que hacen, que te vuelan la Maravillas. cabeza. Sí, brutal. Entonces me gusta mucho esto de seguir colaborando con ellos, porque es muy enriquecedor. Son experiencias que te dejan mucho. Ok, de acuerdo. Oye, ¿y qué encuentras tú de valor en las películas de terror? ¿Cómo fue que nació este gusto? Híjole, pues el gusto por las películas de terror me lo inculcó mi mamá. Ok, Mi mamá y mi papá. Mi mamá es así como súper fanática del cine de horror y nos gusta así como ver las escenas gore y cosas así como súper subidas de tono, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando yo era niño, en el 5 y en el 4 pasaban películas, ¿no? Que todo el día te pasaban la saga de, de Pesadilla en Calle del Infierno, o te pasaban todas las de Viernes 13, o todas las del Exorcista. Entonces, mi mamá supuestamente no me las dejaba ver e invitaba a una tía mía para que me cuidara, pero pues yo me asomaba así como por la puertita y veía todo lo que estaba sucediendo en la pantalla. Entonces, de ahí me gustó mucho como pues sí, visualmente era algo impactante, ¿no? Y mi papá también contribuyó a mi gusto por el horror y todo eso, porque mi papá pues era de llevarnos al Blockbuster y pues yo no me iba a lo de Disney, por ejemplo, ¿no? O sea, yo iba y agarraba El Ángel Malvado, Criaturas Celestiales, o sea, puras películas así como, ok. pues de terror, ¿no? Y, y de ahí se fue dando, pues mi gusto y mi pasión por el horror. Oye, Por ¿y el cuál terror. fue, recuerdas cuál fue la primera película de terror que viste? Mm, Me acuerdo mi película favorita es una de cines de desastres de los setentas, porque el cine de desastres yo también como que lo considero un subgénero del terror. Ok. Eh, y de esta película se llama La aventura del Poseidón, que es la historia de un barco, un crucero de pasajeros que en Año Nuevo es golpeado por una ola inmensa, entonces el barco se voltea de cabeza y pues quedan unos ciertos supervivientes que pues intentan salir del bote, ¿no? Porque pues el bote está de cabeza, entonces lo que era el piso de arriba pues ya está abajo de ti, entonces tienen que llegar a salvarse, pero es increíble porque esta película la hizo, el productor es un productor muy famoso que se llama Irwin Allen, que él era el maestro de los efectos especiales de cine de desastres, ¿no? Entonces, por Ok. ejemplo, el set de esta película lo construyeron dos veces, o sea, una vez normal y la segunda vez de cabeza, ¿no? Entonces, cuando ves pues todo lo que hay detrás de una película de ese tipo, cuando no existía el CGI, por ejemplo, que literal a los actores les explotaban las cosas aquí en la cara y Ajá. literal se tenían que soltar y aventarse los actores y los dobles para caer en mesas destrozadas y entonces todo eso me maravilló. La de Terremoto, por ejemplo, también con Charlton Heston, Infierno en la Torre, todas esas películas para mí eran así como, wow, me vuela la cabeza. Ok. Y de terror como tal, creo que fue algunas escenas del Exorcista 2 que después ya lo volví a ver y no me gusta para nada, pero hay escenas que tiene acá medio buenas en ese sentido. Y La Profecía, La profecía. Ok. La Profecía, son de mis películas favoritas y pues son clásicos, pero, o sea, no me dejan de sorprender cada que las vuelvo a ver. Ok. Oye, y si tú fueras un personaje de terror, ¿qué personaje serías? Ah, decía que si fuera un personaje cliché, ¿no? De película de terror. Un personaje cliché de película de terror. Claro. A mí, los personajes que más me chocan y que sabes que se van a morir en las películas de terror es estos que dicen, I'll be back, o ahorita regreso, o voy a ver qué fue. Y sabes que ese güey lo van a matar Ajá. tan pronto cruce la puerta o lo que sea, o sea, ese güey ya no va a regresar.
Entonces me choca tanto ese personaje que creo que si yo fuera un cliché sería ese, porque aparte a mí me da mucha curiosidad así de que sonó algo, ir a ver qué se escuchó, ¿no? O qué fue o algo así. Entonces, si fuera un personaje cliché de cine de terror, creo que sería el típico que se va solito a checar, a ver qué está pasando. Pero serías el envalentonado o el curioso, porque también hay como ahí diferencias, ¿no? Sí. Luego pasa que es como mis chicharrones truenan, el que no tiene miedo o el que no cree Ajá, en el asesino, en el fantasma, en lo que sea. Y justo cuando pasa eso es cuando, pum, lo truenan, ¿no? sí. Pero hay otro que es como el curioso, justamente como dices, que es como quiero seguir buscando respuestas y entonces ahí es cuando pues se encuentra esa verdad inminente, ¿no? ¿Cuál de los dos serías? Yo creo que yo sería el incauto, el no más curiosón que quiere ver qué onda. O sea, no acá como este, el El chico falso rudo, héroe. el chico rudo, ajá, no, yo sería como el incauto. Ok, Así, a ver qué se escuchó, qué pasó, y ya de repente, ya me atravesaron con una navaja o algo así. ok, de acuerdo. Oye, y por ejemplo, evidentemente divisiones de los géneros de terror hay muchas, ¿no? Dependiendo de quien Ujú. lo quiera ver, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son como las divisiones de géneros de terror que tú tendrías en mente o con las que tú te mueves cuando ves ciertas películas? ¿Cuáles dirías que existen? Pues que justo antes que eso, quería eh, como leer un poco de la diferencia entre lo que es el terror y el horror. Ok, de acuerdo, adelante. Entonces, este libro, que, bueno, les voy a leer el título porque solo Rafa y yo lo estamos viendo, es un libro que se llama Cine de Terror y está editado por Taschen, que es una editorial increíble que tiene libros maravillosos de la temática que quieras. De lo que Entonces, quieras, sí. este libro, pues, es una Biblia del cine de terror. Y hay un párrafo que está justo en la introducción que me parece interesante leerlo porque mucha gente sí tiene como esa confusión, ¿no? O sea, ¿es cine de terror o es cine de horror? ¿Cuál es la diferencia entre el cine de terror y el cine de horror? Entonces aquí dice, ¿qué diferencia hay entre horror y terror? El horror viene luego, el terror es el suspense, el miedo, la preocupación de que algo terrible suceda. ¿Qué es ese ruido? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi novio? ¿Por qué tengo este picor? ¿Dónde está? ¿Por qué tengo este picor? ¿Qué es ese bulto que siento? Estas cosas nos aterran, porque pues, siento que es como, el terror es esa cosa repentina, ¿no? O sea, como el enfrenón en el metro, el balazo que se escuchó afuera de la fiesta, ¿no? Ah, Y entonces cunde el pánico, el pavor. El terror es lo que acecha tras la puerta, el presagio del dolor, y el horror son los miedos hechos realidad. El horror es el presagio cumplido. O sea, el terror es eso que está pasando de repente, ¿no? Que es se acerca a la como puerta. se detona por algo, pero la causa no la ves, ¿no? Como que está Ajá. escondida. Sí, es como la amenaza, ¿no? Como lo que hay, lo que esperas que no haya cuando das la vuelta a la esquina. Y el horror es cuando ves que hay tres vatos que ya te van a asaltar, ¿no? Por ejemplo. O sea, este pequeño verso que dice el horror es el presagio cumplido. El horror es ya cuando te dicen, güey, el tumor esa bolita que sentías, pues es maligna, ¿no? Ahí ya es un horror porque ya te cayó el 20, ya estás sintiendo eh, pues la pesadumbre, ¿no? Como Ya el se no volvió saber, real, ¿no? el ya se volvió real y no sabes qué va a suceder, ¿no? Y el terror es más inmediato, más ahora sí que como un jump scare. Claro, justo. Y no sé, esa definición me gusta porque creo que sí te deja un poco más claro cuál es el horror y en qué se diferencia del horror. Ahora, en El general terror y el siento que horror. las películas están jugando, ¿no? Justo siempre entre el terror y el horror, entre la espera, entre la sugerencia y de pronto te develan al monstruo o al asesino o a todo esto.
Pero Sí. también hay otras, ¿no? Que se cargan más como a la parte terrorífica, en donde solo ves indicios y nunca ves qué fue lo que sucedió. Ujú. Y otras que por lo general, bueno, no voy a decir que son más chafas, pero son como mucho más, literales, ¿no? Al momento de decirte esto es lo feo, pum, ¿no? Sí, Y como que se va moviendo. esto es lo que te tiene que dar miedo, ¿no? Y como espectador, pues ya no, o sea, te quedas ahí porque no hay otra cosa, no hay algún otro motivo que te lleve a sentir miedo, ¿no? Sino que es algo que ya te tienen ahí muy presente durante toda la película. Pero como dices, sí hay muchos filmes que te van desmenuzando poco a poco, pues la trama y al final el miedo resulta ser otro, ¿no? O sea, el horror se desata por otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas. Y hay algunas películas con las que sí haya sentido, porque siento que, por ejemplo, a veces hay discusiones, ¿no? En los medios, de qué tan familiarizados estamos nosotros con el horror, ¿no? Es decir, incluso como mexicanos, ¿no? Con ver esta parte horrorífica materializada, ¿no? Este miedo materializado con tanto muerto, con tanto asesinado, con tanto violado o violada, ¿no? Y por lo general, lo que se dice es que esta escala que tenemos o esta resistencia a sentir horror como que va subiendo con el tiempo, ¿no? Eh, Pensando en esto, ¿qué películas que hayas visto si te han dejado esta sensación de temor, de horror, latente, que sí te han perturbado y cuáles no? Ponme unos ejemplos. Fíjate que hablando un poquito de subgéneros del horror, el Home Invasion o las películas de invasión al hogar, que son donde los protagonistas son invadidos dentro de su propio entorno y llegan unos psicópatas, entran a tu casa y te amarran y te empiezan a golpear, pues porque se les hace divertido. Esas Tipo la películas, naranja mecánica, ¿no? pues, ajá, Naranja Al inicio. Mecánica o este Funny Games, juegos sádicos, Ajá. o Los Extraños, o bueno, infinidad. Hay una francesa que me gusta bastante que se llama Ellos. Y esas películas son las que más me sacan de de mi zona de confort. O sea, me da mucho miedo verlas porque es algo que puede pasar. O sea, es algo que no está tan alejado de la realidad en que vivimos, ¿no? Entonces esas películas, al respecto de lo que dices, creo que sí son las que a mí me han dejado así como más atemorizado. Sobre todo, creo que la primera vez que vi la de Los Extraños con Liv Tyler, y no me acuerdo el nombre del actor, sí dije, güey, qué horror, qué espanto. O sea, Ok. de que te paras y vas y checas si está cerrada bien tu puerta, tu ventana, si están funcionando las cámaras. Ajá, como que bien paranoico. Entonces, esas películas Justo, son, son más fuertes que cualquier otro género. justo porque son más realistas, ¿no? Ujú. Justo como dices, nos despiertan como esta paranoia, ¿no? De sentirse perseguido, sentirse observado, este tipo de cosas, ¿no? Que sí pueden ser reales. Y al respecto de lo que dices, como que ahora sí que el umbral de lo que en Latinoamérica generalmente eh, pues presenciamos día con día, ¿no? Por ejemplo, a mí me causa mucha risa cuando, por ejemplo, en el Festival de Cannes, la gente se salió de la sala por la película de Voraz, ¿no? Y yo dije, no, pues ha de estar muy acá, ¿no? Pero pues cuando llega a México y la ves, dices, mm, este, Ajá. pues es que aquí diario vemos casi, o sea, no canibalismo, pero pues sí vemos cosas, Estamos a dos, ¿no? ajá, o sea, estamos a dos de cosas que se encuentran en maletas en el metro de la Ciudad de México, ¿no? O sea, cadáveres
y cosas que uno ve así de repente en Twitter que pasan en tu calle, casi, casi. Entonces, siento que es muy, pues es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? En Latinoamérica sobre todo, ver este tipo de violencia y ya cuando lo vemos en el cine, pues ya está más endulzado. Entonces, por eso a lo Claro. mejor no lo vemos como lo ven en Europa, ¿no? Porque pues, o sea, si le pones a alguien de Dinamarca estas películas o las noticias de México, se va a infartar. Que bueno, que también las películas de los que viven al norte de Europa suelen estar un poquito Ah, bueno, escatológicas, ¿no? es que ese tipo de cine siento que es como ya nada más como con el afán de, de alborotar, con el afán de solo ser brutal por ser brutal, ¿no? Ajá. Como cuando nace el gore. Eh, Creo que la primera película gore como tal se llamó Blood Feast de 1963 y creo que fue la primera película en mostrar así literal el desmembramiento y destazamiento y descuartizamiento de varias mujeres y la finalidad de la película pues era eso, nada más mostrar violencia, ¿no? Y las motivaciones del asesino pues era con las partes de las mujeres destazadas resucitar a una diosa egipcia. Ok. Entonces, Sí, el eso fue motivo se la... vuelve irrelevante en la película porque lo Exacto. que te quieren hacer es provocar la náusea o la incomodidad Ujú. con lo gráfico, ¿no? Sí, con la brutalidad. Y, Exacto. y eso no se veía antes en el cine. O sea, antes, o sea, ni siquiera los monstruos de la Universal podían mostrar sangre, porque antes, en los años 30, por allá, el cine era como una cuestión muy familiar. Entonces, a pesar de que ibas al cine a ver una película de monstruos, no salía sangre en ningún lado. Hasta los 60, que fue como la liberación sexual también, y ahí se empezó a experimentar con la sangre y con el gore, que al final de cuentas sí se volvió nada más un despliegue de violencia, nada más porque sí. Claro. No, sí, nada más justo para incomodar, ¿no? Ujú, Oye, y aprovechando que ya estamos hablando como de estos géneros, ¿no? Te proponía yo que nos guiáramos con esta. Sé que evidentemente hay como más subdivisiones o lo que decía al principio, ¿no? Va a ujú. depender del autor o de la perspectiva, los subgéneros que crean que existen, ¿no? Pero a mí me parece muy educativo y muy cotidiano el contenido de Pictoline. Sí, Me gusta total. citarlo porque están padrísimos. Y hace un par de años lanzaron pues una ilustración que decía el pentagrama del horror, Ujú. que es como se va a llamar este episodio. Y en este pentagrama estaban clasificando el horror en 5 géneros, ¿no? En el de monstruos, en el gore, el killer, el psicológico y el paranormal, ¿no? Ujú. Antes de que veamos estos 5 géneros, de que platiquemos sobre cada uno, ¿tú considerarías que hay algún otro que se les haya escapado? Pues es que estos géneros, estos 5 géneros engloban más subgéneros, ¿no? Tengo varios que anoté, por ejemplo, está el body horror. El body horror es cuando el mismo cuerpo del protagonista es lo que sale de la cotidianidad, ¿no? Eh, el mismo cuerpo del protagonista es el que empieza a tener una transformación anormal, entonces, Como la pues mosca. como la mosca, como Tetsuo, que es una película japonesa, según yo sí es japonesa, donde el protagonista se empieza a convertir en una máquina. Entonces, eh, es una transformación muy, muy, muy brutal en su cuerpo y en su psique, ¿no? Hay Ok. otra que me gusta mucho que es francesa, que se llama Bajo mi piel, que es una chica que de repente en una fiesta se pega en la pierna, se hace una herida, pero de repente le da por empezarse a comer a ella misma. Entonces ella misma se inflige heridas y se empieza a comer su cuerpo. Entonces su mismo cuerpo le pide que se la coma. No sé, también es una espiral descendente este, de algo corporal que no se sabe cómo llegaste ahí ni cómo explicarlo, ¿no? Ok.
Está, por ejemplo, el found footage, que hay infinidad de películas de found footage, pero pues es el ejemplo más claro es La Bruja de Blair, que es este tipo de metraje encontrado donde alguien encuentra grabaciones, entonces lo que nosotros vemos son las grabaciones De otra persona, de sí. otra persona. Entonces, esas están muy cool porque eh, hay en hospitales, como falsos documentales, etcétera, como Holocausto Caníbal, por ejemplo. Sí, Entonces, todas esas también, ese found footage también es otro subgénero. Está el folk horror, o horror folclórico, como ejemplos más recientes, Midsommar o The Wicker Man, que hablan generalmente como de sectas o tradiciones extrañas que tiene cierto grupo de gente. que son muy antiguas, ¿no? Ujú, muy antiguas o muy sectarias, por decirlo así. O sea, grupos muy reducidos que hacen cosas como en los bosques y estas cosas. Claro. Pero que al mismo tiempo no, o sea, te resultan muy cotidianas, ¿no? Y muy creíbles, ¿no? Como que juegan Sí, porque con todo esto esencial de los grupos humanos, ¿no? sí, claro, o sea, como en la imaginería de los dioses, de la naturaleza, del mar, por ejemplo, de Wicker Man, a mí me fascina esa película porque pues, sí es como todo un pueblo que tiene unas creencias, pues sí, justamente antiguas, entonces pues de repente ves a chicas bailando desnudas por allá y lo que me gusta de estas películas es que siempre es alguien externo que entra pues sí, a esta dinámica. Entonces a esta persona todo se le hace extraño, raro, fuera de sus mismas convicciones. Claro. Entonces el terror se desata cuando pues resulta que el raro es él y no todos los que están Y ahí. no todos los otros, claro, sí, porque es como este proceso en el que no conoces las reglas y te vas dando cuenta de las reglas conforme avanza la película, pero eso implica que mueras. Sí, ¿No? sí, 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 total. sí. Ahí, por Porque, ejemplo, yo pondría esta película que ni siquiera es de terror, pero recuerdo mucho, creo que ya lo mencioné en algún podcast, pero esta película que tiene que ver con se me está Canoa. ok, Esta sí, película Canoa, siento que entra mucho ahí, a pesar de que fue un hecho verdadero, ¿no? De que la película no es una película de terror como tal, ¿no? Es esta película en la que justo es la historia de estos estudiantes que habían ido, incluso no sé si todos eran estudiantes, pero querían ir a acampar a un cerro aquí por Puebla y entonces ujú. la gente empezó a decir que eran comunistas y de pronto la Pero fue película el sacerdote el del sacerdote pueblo, del pueblo, es es cierto, el sí, que sí, sí. dice que hay comunistas y que hay que, o sea, yo siento que sí es un terror, pero es un terror más bajado a la realidad, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo, pero Pero es que esa película Canoa y Midsommar son básicamente lo mismo. O sí, sea, nada más Midsommar tuvo estas consecuencias rituales, ¿no? Que implicaban su modo de ver el mundo. Pero también es como, pues, el modo de ver el mundo de estos cuates en Puebla mataron a 10 personas, ¿no? sí, sí, Eh, sí. recuerdo que cuando vi esa película no pude dormir, te lo juro. No es de terror, pero es una de las películas que no me ha dejado dormir. Es que te digo que son las que más miedo me dan porque son cosas que te pueden pasar. O sea, son cosas o sea, ¿quién quita que tú te quieres ir a Cuernavaca de vacaciones y en el camino te encuentres con no sé qué, persona y pues te empiezan a perseguir nada más porque pasaste por ahí, no sé, o sea, son Claro. cosas así bien raras, ¿no? Y sí, Canoa es una película muy fuerte, de esas que solo ves una vez y dices, no, ya no Y quiero nunca volverla a más. ver nunca más. Así me pasó justamente. ¿Y qué otro subgénero se nos estaría escapando aparte de los que ya nos mencionaste? Pues es que hay varios, por ejemplo, de muñecos asesinos, de cine de desastres que ya platicamos al principio, incluso de naturaleza asesina, ¿no? Me acuerdo que había muchas películas como de las abejas asesinas, Marabunta, como, Pájaros, como Los ¿no? pájaros de Hitchcock, que también Sí, es claro.
una joya. Las películas de serie B, por ejemplo, ¿no? Que son como las de bajo presupuesto, pero pues hacen cosas muy chuscas, muy chistosas no sé, hay una película que se llama El Sillón Asesino y literal es un sillón, un Sí. sofá reclinable que mata gente. Según yo está en Prime En ahorita. Prime, sí. Sí, véanla, El Sillón Asesino en Prime, sí. En Prime creo también hay una que es un yogurt asesino, o sea, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero sí resulta que es un yogur, o sea, es yogurt Ajá. que mata gente. Em, Hay otra que de una llanta asesina. Se llama Robert, esa película. ¿Cuál es más? Bueno, Hay una en YouTube que recuerdo que vi en la universidad y era muy cagada porque era el ataque de la polla gigante del espacio, algo así se llamaba esta película. sí, Y pues sí. era un pene asesino, ¿no? Estaba muy cagado. Yo apenas vi otra que se llama El ataque de los tomates asesinos. Ah, es buenísima también la de los tomates asesinos. Son muy buenas esas películas. Aparte, ahí me pasaba esta situación conforme fui creciendo, porque pensaba yo, por ejemplo, en los critters, ¿no? Y qué tanto se alejan los critters de una película de serie B, ¿no? En donde seguramente tuvieron más presupuesto que la gente que hace series B, ¿no? Pero están en el mismo mood, pues no sé cómo explicarme, pero hay estas películas de serie B en lo personal son las que más disfruto. Hubo Sí. una también hace poquito, antes de la pandemia, 1 o 2 años antes de la pandemia, que tenía que ver con se llamaba Dino Pastor. Buenísima la Ya. película. El Velocipastor, que El es, Velocipastor. sí, que es pues un velociraptor sacerdote, una cosa así, ¿no? Sí, un sacerdote que se convierte en Ajá. dinosaurio o algo así. Magnífico. Ay, no, así, o sea, es que ahora sí que el cine de serie B hay para dar y para dar y para dar. Y uno puede ir a su cocina y hacer una película serie B así con una piña asesina o una cosa así. Son muy divertidas, son muy absurdas, pero pues creo que en eso radica su magia, ¿no? Sí. Y aparte, ¿quién les da dinero para hacer esas películas? ¿O por qué gastan su dinero en eso? Pero está muy padre. Creo que justo esa es la magia de esas películas, que al tener tan poco dinero tienen que resolver de unas maneras muy, inverosímiles, ¿no? Y en esa fantasía es donde está como lo rico, ¿no? Sí, porque aparte, pues necesitas tener mucha pasión y muchas ganas de hacer cine, ¿no? Contando la historia que sea, pero pues al final es un producto y al final va a haber gente que te va a amar y te va a odiar, pero Claro, como pues en el chiste todo. es hacer cine, ¿no? Hubo una que también vi hace un par de años, que no sé si clasificarla dentro de serie B, pero me gustó mucho, que era La Noche del Virgen. Ah, esa vi que la mencionaste, pero no la he visto yo. Es No que sé de qué va. está difícil de encontrarla, porque la vi en un macabro o en uno de estos festivales, Ujú. y es una película española muy interesante en donde están celebrando el Año Nuevo, y entonces el Virgen, que es el personaje principal, ¿no? Ajá. Se quiere ligar a una chica en la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Entonces se liga a la chica se lo lleva a su departamento y resulta que la chica era pues una fanática del diablo o algo así, Ujú. que lo quiere utilizar Para un como ritual. ofrenda, como para un ritual para renacer, para que el diablo renazca, ¿no? O algo así. Qué maravilla. Entonces, es una maravilla, igual y porque hay una escena de 5 minutos Ok. en donde este chavo es poseído, ¿no? Es como Ajá. poseído, inicia el ritual y todo lo que ves durante la película es cómo sucede el ritual, ¿no? Eh, pero por alguna razón el ritual no se completa, pero en todo este proceso hay una escena de 5 minutos de cómo este demonio está saliendo por el ano del virgen Ok. y entonces es muy gráfico, pero neta, te lo juro, han sido los 5 minutos que más he reído en mi vida,
No, hay No. una escena en la que pues, este chico está sufriendo, ¿no? Y está gritando por expulsar este demonio de sus intestinos. Y entonces te muestran que ya va saliendo, ¿no? Y Ajá. entonces el demonio ya está a punto de salir, ves la cabecita del demonio, ¿no? Y de pronto se regresa. Y Ah, todos, ¡no! No, magnífica. Mira, voy a hacer el esfuerzo por buscarla y si la encuentro sí, se por las comparto favor, a todos. por favor. Es una A- joya esa película. Ahorita que dices de esa escena, hay una película que es de un mojoncito, o sea, es una caquita, pero haz de cuenta que esa caquita sale del ano del protagonista cuando el güey se enoja. Y entonces, se enoja tanto que pierde el conocimiento, pero entonces sale su caquita por su ano y la caquita es la que mata y la asesina. Y al final, ya que mató y todo, pues, se le vuelve a meter y pues al güey es al que culpan porque pues, ¿qué ¿Quién más, no? más? Ahora sí que literal, esa película está muy cagada, muy, muy cagada. No me acuerdo del nombre de la película, pero me acuerdo que la fui a ver en un campamento de estos que armaban antes, donde ibas, acampabas y proyectaban películas de terror. Pánico de Buenísima. masas, ¿no? Sí, ajá, o terror en Joco o algo así. Terror en Joco también había otro, Ujú. sí, claro. Buenísima, bueno, malísima, pero buenísima. Es que es eso, son tan malas que son muy buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, esta de la Noche del Virgen, te lo juro, voy a hacer el esfuerzo de encontrarla. Por favor. Espero lograrlo porque es muy buena, es una joyita que se tiene que ver. Sí, de hecho ya la anoté para por ahí si la encuentro y la veo, ya te digo. Ha de ser como de Recomendaciones. 2014, 2016, por ahí estos años, no, no tiene tanto. Ok. Oye, hablemos ahora de los monstruos, de las películas de monstruos. ¿Por qué crees que nos llama tanto la atención esto de lo monstruoso? ¿Qué crees que signifique para el ser humano pues estar pensando en monstruos? Pues yo siento que la idea general del monstruo es una materialización de lo que como sociedad en general a lo que se le tiene miedo, ¿no? Como sociedad Ok, en general. Siento que el monstruo es un reflejo de todo aquello que es distinto y todo aquello que choca con mis creencias como persona con X o Y, pues sí, creencia o pasado, ¿no? ok, Es lo que pasa mucho pues con los primeros monstruos del cine, ¿no? Como con Frankenstein, por ejemplo, con el hombre elefante, con Drácula incluso, ¿no? O sea, todos estos monstruos son víctimas de la sociedad y en realidad son personajes trágicos, ¿no? Porque al final eh, resulta que quien actúa de manera más monstruosa son los humanos o las personas que son normales y someten a personajes o a seres que ni siquiera ellos mismos se comprenden a sí mismos, ¿no? Entonces claro. o como el hombre manos de tijera, ¿no? O sea, lo veían de manera distinta. Entonces yo siento que el monstruo es un reflejo de estos miedos que la sociedad o incluso la política nos introduce en la cabeza, ¿no? Ok. A mí me viene a la mente también como esta relación de rechazo, de oposición con la naturaleza, ¿no? Porque Ujú. estaban como todos estos monstruos, no sé, el hombre lobo, ¿no? El monstruo de la laguna, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba ese. Sí, el monstruo de la Laguna Negra. De la Laguna Negra, ¿no? Ujú. Y entonces siento que también como que siempre están reflejando esta cosa de incluso las deformidades, ¿no? Que es Sí, como pareces humano, pero no eres humano y eres de la naturaleza, ¿no? Y entonces eres como un paso entre, por ejemplo, el hombre lobo es un paso entre lo salvaje del lobo y lo racional del humano, ¿no? sí. Y siento que ahí también como que hay mucho que choca, ¿no? Y como que en esta necesidad de definirnos como humanos, lanzamos esta oposición, ¿no? De tú eres natural, incluso tú eres antinatural, ¿no? Porque no eres un lobo tampoco. Y es una cosa también muy moralizante, quizás, el hecho
de sí, o sea, como lo mencionas, ¿no? O sea, las deidades, ¿no? Las deidades antiguas pues estaban empapadísimas de la naturaleza, ¿no? Del sol, de la lluvia, de los elementos, etcétera. Entonces, pues las buenas costumbres inclinadas siempre hacia la religión o hacia lo políticamente correcto, pues rechazaban todo esto, ¿no? O sea, eh, los seres antropomorfos necesitan tener esas ciertas características, pero para darte miedo y para volverte hacia el camino, pues que todo mundo necesitaba que siguieras, ¿no? También, por ejemplo, Godzilla, por ejemplo, ¿de qué surge Godzilla? Del miedo a las armas nucleares, ¿no? Entonces, sí son, siento que los monstruos sí, hasta cierto punto fueron eh, formas de tratar de enseñarle a la gente a cómo ser, cómo comportarse y el cine siempre ha tenido como ese doble filo, ¿no? Es como una herramienta también de control en el cine de terror, sobre todo en ese cine, pues, primordial, digámosle así, de terror. Primerito que salió, ¿no? Ajá, donde pues por medio de estos monstruos, pues la gente quería educar. Claro. Incluso ahora que lo mencionas, ¿no? La imagen que tenemos del propio diablo, ¿no? Sí, Este ser que podría ser un fauno, ¿no? Pero que también refiere a dioses sumerios, ¿no? Y que justo la enseñanza era esa, ¿no? Era como, pues si no te vas al camino de Dios, te vas al camino del diablo y mira qué fue el diablo, ¿no? sí, pues toda esta imaginería viene pues de o sea, pues de la antigüedad, o sea, eh, se les ocurrió pintarlo con cuero, o sea, rojo, con cuernos, o sea, lo más feo que se les pudo haber ocurrido, y eso lo plasmaron y eso fue lo que permeó a pues ahora sí que a todo el mundo. Claro. Hay un documental que se llama Haxen, que es, es una serie de imágenes creadas basándose en los textos religiosos de cómo supuestamente era el diablo y cómo el diablo eh, se metía en el cuerpo y en las mentes de las personas. Entonces, el director de esta película lo que quiso hacer fue justamente una denuncia sobre lo ridículas que eran las descripciones que se hacían en estos textos sobre el diablo. Ejemplo. Y ejemplo, pues las calderas humeantes llenas de cuerpos quemándose, el diablo comiendo humanos, Claro, la clásica imagen, ¿no? De, sí, de un monstruo enorme rojo ardiente comiendo gente. Entonces, está muy bueno ese documental, de hecho. Y sí, o sea, pues es todo esta maquinería que se hace para controlar, básicamente. y de los monstruos que existen, ¿cuál dirías que es tu favorito? Ay, me gusta mucho el vampiro. A lo mejor es como cliché, pero siempre me ha llamado la atención como el vampiro y la estética tan elegante y tan, pues no sé, pues sí, como adusta, ¿no? De los vampiros de Anne Aparte Rice, por es ejemplo. educado, es rico, ¿no? Sí, es educado, rico, es Es súper, guapo. es guapo, es además súper inteligente, porque pues imagínate cuántas cosas no ha leído, escuchado, Ajá. visto, ¿no? Y su condición de inmortal también, o sea, esa es una cosa, ya viéndolo con ojo más crítico, pues es una cosa terrorífica, ¿no? Porque pues al final de cuentas te vas a quedar solo, ¿no? Y vas Claro, a ver como cómo todo lo demás perece a tu alrededor y así tú no puedes morirte. A menos que pues te que, suicides y salgas al sol. que hablaban un poquito de eso en esta película donde sale Tilda Swinton, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Only La última, Lovers, la de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. esa, ¿no? Que Ujú. justo era como entender a los vampiros desde esta, eh, eh,
desde esta maldición, ¿no? Porque justo en muchas historias nos ponen a los vampiros como, pues sí, tienen una maldición, pero que más que maldición, parecen superpoderes, ¿no? Sí. Más ahora en este mundo en donde estamos rodeados de superhéroes, ¿no? Pero en esa película me gustó mucho justo que retrataban como toda esta soledad que estos dos vampiros sentían a lo largo del paso del tiempo, ¿no? El saber que han vivido tanto y que la vida es como muy cambiante, ¿no? Que nada permanece excepto ellos, ¿no? Uh-huh. Y esta cosa que tenían, ya no recuerdo bien la película, pero esta cosa que tenían de sequía porque ya no encontraban la sangre que necesitaban o algo así, también me parecía interesantísimo en los vampiros. Y hablando de vampiros también, ¿viste Misa de Medianoche en Netflix? Uy, me fascinó. Yo no soy Estuvo mucho de buenísimo. series, pero esa me atrapó totalmente. Sí, me gustó todo esto. Es que últimamente se ha dado mucho una cosa que también podríamos considerarla un subgénero, que es el terror religioso, Ajá. donde supuestamente, o sea, donde todo lo sagrado o todo lo, pues sí, toda la imaginería cristiana, católica, pues al final de cuentas se transfigura en algo demoníaco, ¿no? En algo justamente que te va a controlar y hay unas películas como Saint Maud, que, esa película me voló la cabeza, donde vemos el fanatismo religioso llevado al límite, muy cañón, y en esta donde, o sea, en esta serie donde, pues por medio de, sí, de la religión controlas a toda la gente y la haces hacer cosas que no quieren hacer, pero pues ya estás inmerso en esta cosa Este ritualística, fanatismo, ¿no? en este Sí. fanatismo, como lo que pasó, como Jim Jones, ¿no? El vato este que hizo que se suicidaran como 900 personas tomándose veneno con sus hijos y todo esto. Sí. O sea, son cosas que dices, güey, está muy cañón, porque cómo la gente de repente ya tiene el poder de meterse tanto en tu mente para que tú dejes de ser tú y empieces a seguir a ciegas algo O alguien, ¿no? Que es o a peor. alguien. Oye, y eh, a- para cerrar con este tema de los monstruos, recomiéndanos una película de monstruos que te haya gustado mucho. Van a ser dos. A ver, Mi, échatelas. mi película favorita de monstruos es Alien. Ok. La del La primerita, 79, sí, la del 79 de Ridley Scott es bellísima estéticamente y Sigourney Weaver es maravillosa y este miedo a lo insondable del espacio, ¿no? Mucha cosa de horror cósmico ahí también. ajá, Me encanta esa película. Y la segunda se llama The Mist, La Niebla, The Mist. de Frank Darabont. Esa película la entré a ver sin querer con mi mamá, mi papá y mi hermano porque estábamos en la sala de cine viendo no recuerdo qué película y los cuatro estábamos así de qué espantosa película, qué horror, vámonos. Y nos salimos de la sala y vimos que estaba otra puerta abierta y nos metimos y sin querer llegamos a esa película, a la de The Mist, que es Ok. que está basada en uno de los tantos textos de Stephen King. Y esa película de monstruos me encanta porque tiene un final brutal. En el texto de Stephen King no es igual. Yo creo que esta es de las pocas adaptaciones cinematográficas que superan al texto, Al ¿no? libro. Ajá. Entonces me gusta bastante. La niebla se llama en español y creo que también le pusieron supernatural o sobrenatural. Está buenísima. Es gente que se queda atrapada en un En un centro centro comercial comercial, ¿no? y porque de repente empieza a caer una niebla que todo lo cubre y resulta que en esa niebla hay monstruos, cosas, seres, monstruos así enormes. No, es buenísima. Esa película me encanta de monstruos. Muy bien. Oye, pasemos a hablar ahora del gore, ¿no? Hace Vamos rato allá. ya,
vamos para allá. Ya nos estabas contando un poquito de estas películas, ¿no? De la necesidad que tienen justo de mostrar la brutalidad, de Ujú. mostrar pues esta agresividad, esta violencia, ¿no? Sobre todo. Sí. ¿Qué crees que produce el gore en el espectador? ¿De dónde crees que nazca esta necesidad de ver ese tipo de violencia? Mm, pues yo, o sea, como comentaba, yo creo que es una necesidad de simplemente impactar y mostrar brutalidad, ¿no? Eh, Como mencionaba, antes de los 50 no se podía mostrar sangre tan gráfica, ni siquiera en blanco y negro en las películas antiguas, ¿no? Entonces, ya cuando llegan los 60 y toda esta liberación sexual, y ya hay mucho desnudo en el cine de terror, pero aparte se empieza a cosificar a la mujer también, o sea, esa es una característica de los inicios del gore, la mujer como objeto sexual y como objeto vulnerable, ¿no? Para Ok. asesinar. Entonces, pues hay muchas películas que abordan este tema, ¿no? También hay un director que se llama Mario Bava, que es como de los máximos exponentes del giallo italiano, eh, que también, o sea, sus películas son muy violentas en contra de las figuras femeninas. Esta película que te digo de Blood Feast, que fue del 63, que creo que es la primera en retratar esta violencia atroz y brutal en contra de las mujeres para una finalidad, pues quizás que no tiene mucho sentido, ¿no? Y pues no sé, o sea, yo siento que a quienes nos gusta este género, pues es porque queremos ver así violencia a lo desgraciado, nada más por el simple hecho de que nos sabemos a salvo en nuestro espacio y que lo que estamos viendo sabemos que es ficción, ¿no? Esto que mencionas, por ejemplo, de la mujer como objeto, la mujer como víctima y todo eso, eso evidentemente ahora con los lentes que tenemos actualmente, ¿no? En contra del machismo y así, Ujú. evidentemente marca como uno de los otros puntos de control que tiene el machismo contra las mujeres, ¿no? Pero ¿has visto algún caso al revés, en donde sean los cuerpos de los hombres los de las víctimas, en donde se trate como el discurso de otro modo? Sí, pero generalmente cuando ya están destazando al vato es porque los vatos primero le hicieron lo que quisieron a la chica, ¿no? Creo que hay una película también creo que también es de Wes Craven, que se llama Escupo sobre tu tumba, y otra que se llama La última casa a la izquierda. Son películas de los setentas que, que hablan de, pues sí, de violencia irracional de hombres hacia una mujer sola. Por ejemplo, en la de Escupo sobre tu tumba, es una chica escritora que decide irse a escribir a una casita de campo sola. Entonces en el camino va a tomar gasolina en una estación, y en la estación hay un grupo de tipos que pues la empiezan a cuestionar y medio la empiezan a acosar y todo. No pasa a mayores, esta chica llega a la casa, eh, pues sí, que está como muy alejada de todos, porque pues ella justamente buscaba un lugar con paz y tranquilidad para poder seguir escribiendo, y de repente llegan estos güeyes y pues le hacen y le deshacen y la violan y todo. Ya después ella cobra venganza, entonces se venga de estos güeyes uno por uno. Y Ok. para la época, pues la película fue así de, o sea, un escándalo, prohibidísima en un buen de lados, ya sabes. Eh, pero pues sí, o sea, al final sí como que empoderan a la chica, porque pues ella toma la venganza en sus manos, ¿no? También este es otro, podría ser otro subgénero, ¿no? El cine de venganza, donde hay una víctima, le hacen cosas deleznables, pero después
no es el corazón y el alma del espectador descansa porque la víctima al final toma venganza y toma venganza de maneras Crueles, muy, ¿no? muy crueles. Ajá, y sí, o sea, generalmente sí se ven este tipo de venganza hacia los hombres, pero te digo, después de que a la chica ya le hicieron lo peor, ¿no? Eso es cierto también, por ejemplo, ¿no? O bueno, no sé, no he visto todas las películas de terror del mundo, ¿no? Pero no suele haber mujeres sádicas en el gore, ¿no? No es tan común como ver a los hombres. Sí, no, o sea, como que el hombre siempre es el más, pues, el más violento. También yo siento que eso es una crítica, ¿no? Medio, o sea, quizás medio velada, pero siempre poner al hombre como el asesino, el perpetrador de masacres y de cosas, pues así sangrientas, siempre es el hombre, ¿no? Entonces, quizás eso sea una crítica o a los ojos, como dices, de la actualidad, a lo mejor es discriminación hacia el hombre. No sé, o sea, podríamos hacer muchos análisis, No sé, yo siento que incluso iría más como por la onda del poder, ¿no? O sea, sí, claro. es que también hay, no sé si te pasa, pero hay a veces que cuando se mencionan las cosas antes nuevos lentes, llegas como a este tipo de pensamientos que cada vez se vuelven más torcidos, ¿no? Pero eh, s- mi perspectiva, a que a lo mejor sería pues muy alineada a los lentes actuales, ¿no? Ujú, Sería que es como una reafirmación del hombre como poder hegemónico, ¿no? O sea, sí, porque usualmente también en estas películas gore el violentador no suele recibir un castigo, ¿no? No en todas, ¿no? no. Tanto que se hacen series y series y series, ¿no? Entonces, pues yo más que discriminación hacia el hombre, lo vería más bien como eso, ¿no? Como la muestra del poder hegemónico de la violencia, ¿no? Los hombres son los que tienen el poder hegemónico de la violencia, ¿no? Sí. Y no tiene nada de gore, pero me llevó a pensar en esta película que tiene poquito, que dirigió una chica, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, era como una buena chica o algo así. No sé si la Ok. llegaste a ver. Tiene un par de años. Literal salió con la pandemia y era la historia de una chica Ajá. que, cuya amiga había sido violada por unos güeyes en la universidad. Y Ujú, entonces ella empieza a cazar hombres, por decirlo de este modo, ¿no? ok. Entonces empieza a cazar hombres en los bares. eh, y empieza como a darles lecciones. Eso recuerdo que me decepcionó, no tiene mucho que la vi, pero Es esta película con Carey Mulligan, ¿no? no, la verdad no soy muy malo para los nombres de los directores y de los actores y actrices, Creo pero que es sí esta la estoy película en buscando. donde viene vestida la protagonista de enfermera y tiene una peluca de colores. Sí, sí es esa. Es la de Una chica buena, algo así se llamaba. Hermosa Venganza. Hermosa venganza. Sí. Me pareció muy interesante. Cuando yo vi el tráiler, yo dije, ok, ¿no? Es una chica cobrando venganza y yo ya me la imaginaba cortando penes, ¿no? Eh, y dije, la neta, sería muy refrescante para el cine, pues, ¿no? Sí, total. Porque no se ha visto, creo yo. O yo no lo he visto, ¿no? Tampoco es, como decía, no he visto todas las películas del mundo, ¿no? Pero me parecía en el tráiler como que te estaban insinuando eso, ¿no? Y yo decía, no, pues para los tiempos actuales está muy en sintonía, ¿no? Y expresa mucho, ¿no? Ujú. Y me pareció brutal esa película. No sé si ya la viste. No, no Eh, la vi. híjole, no te la voy a spoilear, pero No. vela, porque, Ok. porque al final sucede algo, ¿no? Sucede algo que es completamente lo contrario y que justo, digo, este ejemplo me vino por lo que te decía, ¿no? En donde se reafirma que la posición del hombre como con este rol hegemónico de la violencia, pues sucede, ¿no? Ujú. Entonces, no es de terror, pero es muy buena película. Vela y siento que está muy en sintonía con esto que hablamos del gore. Sí, sí.
Tenía, o sea, sí tenía conocimiento de la película, pero no la vi, no sé por qué no la vi. Eh, Porque a mí me gusta mucho cómo actúa esta chica, Carey Mulligan. Es muy buena. No se van a perder al contrario, se van a perder de mucho si no Sí, ven no la esa vi. película. Es muy buena, te lo La, juro que es muy buena. la voy a ver. Oye, recomiéndanos una película gore. Van a ser dos también. A ver. La primera es de un director mexicano que se llama Alex Ortega y de hecho está catalogada como la película mexicana más violenta en la historia, así literal. Ok. Y se llama Atroz, la película, es de 2015. No tiene mucho. Cuéntanos un poquito de esa película. Em, Golpes, 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 violación. Hay una violación, hay una escena, ay, es que si les digo, solo voy a mencionar que es un dildo Ok. envuelto en alambre de púas. Ay, no. Con eso ya suena horrible. Ok. Ajá, un dildo envuelto en alambre de púas. Creo que eso les va a causar morbo para ver la película. Híjole, Y, está bien. y la otra, que es creo que de mis favoritas de este género, es que aquí está mi gato y se está comiendo se está comiendo los audífonos. No te comas los audífonos, mi amor. Es francesa y forma parte de una ola que se llama New French Extremity, que son Ok. películas muy, muy extremas francesas, extremas en el sentido de violencia, 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 gore y todo, pero generalmente sí tienen como una historia y un trasfondo, como Mártires, por ejemplo, o como Alta Tensión también, que a pesar de toda la violencia que tienen, el mensaje que quieren entregar es muy contundente al final. Y esta película que se llama Al Interior es de 2007 Ok. y el director es Alejandro Bustillo y Julien Mauri, son dos directores. ¿De qué va esta película? Es una mujer que está embarazada, ya a creo que semanas de dar a luz, tiene un accidente donde su pareja muere, entonces ella se queda sola en su casa y se supone que al otro día van a pasar por ella para llevarla al hospital y que tenga el bebé. Pues en la madrugada entra una señora con unas tijeras. Uh. Ya, solo voy a decir eso. Ok, de acuerdo. Vamos a terminar esta parte de el podcast justo con esta recomendación de Wally. Pues nos vemos la siguiente semana. Todavía sigue, todavía sigue. No se Regresen la vayan. siguiente semana. No se vayan.